Desde la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Caribe colombiano, reciban un saludo. Bienvenidos a ver el canal La Sonrisa de Gaia, dedicada al pensamiento ancestral preindígena. Estamos planteando la teoría de que las gigantescas construcciones ancestrales no se realizaron con el método de tallado, sino con el método de moldeado. Davidovich empezó a recorrer todo Bolivia tratando de encontrar la posible cantera de donde habían salido el material original, y la única que encontró más o menos similar a nivel de composición química fue en el pueblo de Calamarca, como a unos 50 kilómetros de distancia. Sin embargo, él sacó muestras de piedras naturales de arenisca roja y de andesita volcánica de toda la región del país hasta 50 kilómetros a la redonda, y curiosamente se dio cuenta que la composición química de los bloques grandes y pequeños que hay en Pumapunku no correspondían a ninguna piedra en su estado natural. Si la andesita volcánica o la arenisca roja tenían ciertos niveles de sodio, de níquel, de fósforo, de hierro, de magnesio, él se dio cuenta que en las piedras, que cogió una muestra de las piedras existentes y no coincidían. Eran niveles diferentes los niveles, es como si se hubiera alterado químicamente ese compuesto. Y la mayor sorpresa fue que encontró un elemento que no podría estar presente en las piedras. Él encontró carbono. A través de todo su análisis químico profundo se dio cuenta que dentro de las piedras de Pumapunku existe carbono. El hecho de haber encontrado carbono dentro del material lítico permitió algo que no había sido posible ir a datar. Ya un científico, cuyo nombre ni siquiera vale la pena pronunciar, había dicho que las ruinas de Pumapunku y Tiahuanaco tenían 15.000 años de antigüedad. Y realmente no. Cuando se hizo el análisis, Joseph Davidovich sacó una conclusión: las ruinas de Pumapunku fueron construidas, Pumapunku fue construida en el año 600, mientras la cultura de Tiahuanaco estaba en su pleno apogeo. El carbono no puede darse sino en material orgánico, por eso la biología también se llama química de carbono. Eso es lo que estudia la biología. Todos los seres que tengan carbono, si algo tiene carbono, lo estudia la biología, porque es un ser vivo. Entonces, si en las piedras había carbono, necesariamente hay que deducir que de alguna manera se introdujo en la piedra material orgánico, ya sea vegetal o animal. Esto le dio pie para corroborar que de alguna manera estas piedras fueron molidas, fueron metidas en un molde, y a través de un procedimiento que para nosotros es desconocido todavía, lograron endurecer esas piedras de tal manera que en este momento son casi igual de duras que el cuarzo, el nivel de dureza que mantienen. Estas pruebas o estos análisis, estas investigaciones nos dan suficiente material para empezar a pensar en que la posibilidad de que nuestros ancestros supieran mucho más de lo que pensamos de ingeniería, de química, es muy grande. Es posible que tuviéramos grandes avances, y eso lo demuestran estas ruinas, y podríamos hablar algo similar analizando la forma en que construyeron sus grandes ciudades y sus grandes templos las demás culturas de América. Sobre los materiales que utilizaron los tiahuanacos para desarrollar estos materiales en Pumapunku, no se sabe, pero en su informe Davidovich da dos aproximaciones. La primera es que, como veremos cuando hablemos específicamente de la cultura de Tiahuanaco, en sus casas se encontraban vasijas gigantescas donde cabían hasta 500 o 1000 litros de chicha. Y es difícil pensar que esa fuera una chicha solamente para el consumo familiar en casas donde vivían 6 o 7 personas. Para que vamos a tener 1000 litros de chicha. Luego, y también se sabe que la chicha, el fermento de la chicha produce vinagre y otros ácidos que pueden permitir, que afectan los minerales. Esta chicha, junto con el guano, pues había caravanas gigantescas de guano que salen los registros, que salían de la costa peruana y se adentraban en el continente, y este guano se desconoce su utilización. Se sabe que no era para
como abono de la tierra, que es una de sus principales utilizaciones, pero ellos tenían un sistema hídrico muy diferente con otros sistemas de abono. Luego ese guano podría ser otro de los ingredientes constitutivos para lograr este tipo de piedras geopoliméricas tan duraderas y tan grandes. Dentro de las actuales tradiciones aymaras existe una idea de que la sábila, en una forma que es desconocida inclusive para los mismos aymaras, tratada de cierta manera o algunos de sus elementos sirven para ablandar piedras o minerales. Otra de las pruebas que podemos incluir dentro de esta teoría es las protuberancias en las piedras de Ollantaytambo. En todas las fundiciones se dejan ciertos agujeros para que salgan por esos agujeros burbujas de aire que puedan quedar dentro de las cuestiones que se estén fundiendo dentro de los moldes, y en Ollantaytambo precisamente encontramos ese tipo de protuberancias que no se explica por qué, si se tomaron nuestros ancestros tanto trabajo en pulir la piedra, dejaron esas especies de tetillas al aire que también existen en algunas pirámides egipcias, demostrando que utilizaron técnicas similares para la fabricación de estos geopolímeros. No podemos asegurar en un 100% cuál fue la manera en que se construyeron los megalitos gigantescos ancestrales, pero sí podemos tratar de explicar que no necesariamente las teorías académicas del tallado y transporte, las teorías neocientíficas o pseudocientíficas de los extraterrestres sean las únicas posibilidades, y cada día cobra más fuerza el hecho de que estos monumentos y estas piedras habían sido trabajados en el sistema de modelado. Está en quien escucha estos videos tratar de profundizar más de acuerdo a sus intereses y poder corroborar, porque mientras esperamos que la ciencia académica dicte una última palabra pueden pasar años o décadas, como ha pasado hasta el momento. Llevamos 500 años desde el descubrimiento y aún continúan diciéndonos que éramos unas culturas súper atrasadas, que no pudimos haber hecho semejantes portentos de ingeniería y arquitectura sin ayuda extraterrestre. No solo en arquitectura teníamos avances. Los taironas tuvieron conocimientos muy profundos en ciencias de la salud y la educación. Las culturas anahuac de Centroamérica, con los mayas, los toltecas y los zapotecas, crearon una teología o una explicación del universo que fue aceptada por todo el continente a nivel general. Los marajoaras fueron excelentes en el tema del arte figurativo cerámico. Los nazcas manejaron conceptos de viajes dimensionales, lo mismo que los toltecas. Los anasasis crearon unas formas de construcción de ingeniería de grandes edificios fabulosa, porque la verdad es que las culturas ancestrales americanas del siglo I al siglo X estuvieron mucho más avanzadas que las culturas europeas de la misma época. Si alguien hubiera llegado al mundo en el siglo VII, un extraterrestre, en el siglo VII, VIII, y hubiera comparado la forma de vida de Europa con la forma de vida de América, sin duda que se hubiera dado cuenta que los americanos teníamos unas concepciones de la vida mucho más serias y avanzadas, una vida basada en la ecología, donde las relaciones humanas eran hermosas y había salud y abundancia para todos. No existió el hambre, no existió la pobreza, no existieron los conceptos de ejército, de esclavitud, de guarnición militar. Tenemos una forma de vivir que por eso está un poco callado este tema, porque no quieren algunos de miembros de los países colonizadores, no quieren que sepamos que sí es posible vivir sin guerras, sí es posible vivir sin dinero, porque el sistema de trueque internacional al que dedicaremos unos videos fue excepcional, y que volvamos a salir de ese complejo de inferioridad cultural que la academia nos ha vendido, donde América éramos un continente totalmente inexistente hasta que llegaron europeos, porque te cuento a ti que me estás escuchando, el mundo no empezó el 12 de octubre de 1492. Nosotros ya teníamos un mundo, teníamos una cultura, teníamos idiomas, teníamos formas de cultivar la tierra, teníamos formas de cultivar
alimentos transformándolos genéticamente, creamos el maíz, creamos algodón de colores. Tenemos muchos avances que lamentablemente nos han dicho que no existían para seguir agradeciendo a los europeos que nos quitaron los idiomas, nos quitaron las costumbres, nos quitaron nuestras creencias para implantar otras que pues pueden que sean buenas o no, pero no eran las nuestras. Esta teoría que ustedes están escuchando en este momento no está aprobada por la ciencia académica, estamos hablando de pseudociencia. Para que la ciencia académica apruebe una teoría tiene que pasar por una gran cantidad de experimentos, pero la principal de las dificultades para que la ciencia acepte estas ideas es que iría en contradicción con la arqueología colonizada, que quiere mantener, pese a todo, el hecho de decir que los americanos éramos unas culturas totalmente atrasadas y que gracias a ellos somos lo que somos en este momento. Hubo grandes culturas en América, todas desaparecidas. Lógicamente también dedicaremos algún par de videos a explicar esta desaparición masiva o este éxodo masivo ancestral que se presentó aproximadamente en el año 1000 y desocupó el continente, permitiendo que llegaran unas nuevas culturas que son las que conocemos ahora, pero son muy nuevas como culturas en el continente. Solo llevan 800 años de edad, mientras que estas culturas duraron, como en el caso de los olmecas, hasta 3000 años como culturas. El por qué se terminaron es un gran misterio que vamos a develar, pero por lo pronto les invitamos a que continúen viendo esta serie de videos, La Sonrisa de Gaia, que se suscriban al canal, que le pongan el linkcito de like, todas esas cositas bonitas para que podamos estimularnos para continuar haciendo este trabajo. En algún video posterior explicaré pues quién soy, por qué sé estas cosas, pero lo importante ahorita no es quién les habla. No importa quién sea yo, cómo sé lo que les estoy diciendo, o qué estudios tengo al respecto. Simplemente si algo te está resonando interiormente, sientes que esta información que yo te doy hay una parte genética en ti que siente que sí es por ahí, pues continúa oyéndolos. Yo no soy el protagonista de esta serie de videos son nuestros ancestros, a nombre de los cuales humildemente me permito hablar, esperando que tengan un buen día, que la Madre los siga acompañando hoy como siempre.